La Tierra es el único planeta del Sistema Solar que presenta organismos vivos, cuyo tamaño y formas de vida difieren mucho de unos a otros. Esta variedad de especies se denomina biodiversidad, un término que se emplea para referirnos al gran número de seres vivos distintos que podemos encontrar a nuestro alrededor. Por ejemplo, un fondo marino cubierto de algas presenta una biodiversidad muy pobre, ya que solo se distinguen unas pocas especies diferentes. Pero a medida que aparecen corales, peces u otras formas de vida, el grado de biodiversidad aumenta. A pesar de la enorme biodiversidad conocida hoy día, todos los seres vivos forman parte de la biosfera, capa de la Tierra donde se relacionan entre sí y con el ambiente que les rodea. Una forma fácil de estudiar la gran cantidad de organismos distintos de nuestro planeta es clasificarlos según su similitud. Así se distinguen 5 grandes grupos denominados reinos, cada uno de ellos integrado por cientos o miles de especies diferentes. El reino monera incluye a todas las bacterias, el reino protista a las algas y los protozoos. Los hongos se encuadran en el reino fungi, y los reinos plantae y animalia agrupan a las plantas y los animales respectivamente. Pero aunque todos reconocemos las formas de vida que nos rodean, es difícil definir con palabras el concepto de vida, o limitar las características que diferencian los seres vivos de los inanimados. La respuesta puede encontrarse en 3 actividades desarrolladas exclusivamente por todos los organismos vivos, conocidas como funciones vitales. Todos los seres vivos necesitan alimentarse, interaccionar con el entorno y multiplicarse para poder mantener la especie. La primera de las funciones vitales, la nutrición, consiste en la incorporación de materia en la estructura del organismo, así como la obtención de energía para su actividad diaria. Por otro lado, la función de relación permite la respuesta de los seres vivos a cambios en el entorno que les rodea y que les manda señales constantemente. Finalmente, la función de reproducción proporciona a las diferentes formas de vida la capacidad de reemplazar a los individuos que perecen en su ciclo vital y con ello perpetuar su número. La naturaleza ha empleado una estrategia muy útil para crear toda la biodiversidad que conocemos: construir todos los organismos mediante la unión de un pequeño número de piezas comunes, de forma que cualquier forma de vida puede descomponerse en unidades repetidas a diferente escala. Así, un pequeño número de átomos se unen entre sí para dar lugar a las moléculas de los seres vivos, que se asocian entre sí para dar los diferentes compartimentos que constituyen las células, cuya asociación da lugar a los distintos tejidos que integran los órganos. Varias de estas estructuras complejas se relacionan a los diferentes sistemas de órganos, cuyas funciones están especializadas dentro del organismo complejo. Cada uno de estos escalones en la estructura y función de los seres vivos superiores se denomina nivel de estructuración biológica, y van desde el nivel atómico al molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico, para acabar en el nivel superior del organismo. De todos ellos, solo estudiaremos los 3 primeros. Comenzando por el nivel atómico, todos los seres vivos están formados por los mismos elementos. Por un lado, los 6 bioelementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, a los que hay que sumar las sales minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro o zinc, entre otros. En el siguiente nivel de organización biológica, estos bioelementos se unen entre sí para dar lugar a las moléculas de la vida, denominadas en general biomoléculas, a las que debemos añadir el agua. Como hemos dicho, la naturaleza ha sabido construir toda la materia orgánica mediante la repetición de pocas unidades básicas, conocidas en este caso como monómeros, de una forma secuencial y ordenada que proporcione la inmensa variedad de polímeros naturales complejos. Así, podemos clasificar estos polímeros en 4 grandes grupos: proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, cada uno de ellos formado a partir de monómeros diferentes y cuya función está especializada. En primer lugar, las proteínas o polipéptidos son los polímeros formados por secuencias de aminoácidos en forma de largas cadenas polipeptídicas, y cuyas funciones van desde la formación de estructuras como los músculos hasta la aceleración de las reacciones biológicas, la defensa del organismo o el transporte de sustancias. En segundo lugar, los glúcidos, o también llamados hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Están formados por largas cadenas de monosacáridos como unidad repetitiva monomérica. Las 2 principales funciones de estas biomoléculas son, por un lado, la de formar estructuras
como la celulosa de las plantas, y por otro lado proporcionar energía como el almidón de la patata. En tercer lugar, los lípidos son las biomoléculas que incluyen tanto a las grasas como a los aceites, todos ellos con función de almacenamiento de energía principalmente. Las piezas con las que se construyen son mayoritariamente ácidos grasos y glicerol, aunque también debemos mencionar el colesterol como lípido fundamental en la comunicación mediante hormonas. Por último, los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN están formados por largas cadenas de polinucleótidos donde se repiten unas piezas monoméricas conocidas como nucleótidos. Si bien el ácido desoxirribonucleico es la biomolécula que almacena la información genética del organismo, el ácido ribonucleico es la que transforma dicha información y la materializa en distintas proteínas. El tercer nivel de organización que podemos encontrar es el nivel celular, donde las diferentes biomoléculas se agrupan entre sí para dar los orgánulos, término que designa a los distintos compartimentos que conforman la célula. Hay que recordar que el concepto de célula fue acuñado por Robert Hooke en el siglo XVII para referirse a cada una de las celdas que se observaban en una fina lámina de corcho. Si bien todos sabemos hoy día que los seres vivos están formados por células, no fue hasta el siglo XIX cuando se aceptó la idea de que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos y que siempre procede de una ya preexistente. Estos tres puntos componen la denominada teoría celular, vigente en la actualidad y comprobada por la observación al microscopio, el instrumento que aumenta el tamaño desde el orden de las micras o micrómetros para poder verlos. De este modo, cuando se observa al microscopio cualquier tipo celular, independientemente de su tamaño y forma, se aprecian cuatro estructuras comunes. Una membrana plasmática a base de lípidos que limita el contenido acuoso de la célula, denominado citoplasma, donde se aprecian diferentes estructuras conocidas con el nombre de orgánulos y que están formados, como hemos dicho antes, por la unión de distintas biomoléculas en el nivel de organización biológico celular. A estos tres elementos básicos se les debe añadir el material genético de la célula, el cual puede encontrarse libre en el citoplasma o protegido mediante una segunda membrana. Esta doble alternativa hace que se puedan distinguir dos grupos de células: las células procariotas, en las que el material genético está libre en el citoplasma, y las células eucariotas, en las que la membrana que protege al material genético da origen a un nuevo compartimento denominado núcleo. Por todo esto, cualquier organismo conocido estará formado por una o varias células procariotas o eucariotas, pero independientemente siempre se pueden encontrar una serie de orgánulos en su interior, cada uno de ellos con una función celular concreta. Los ribosomas son los encargados de producir las proteínas de la célula, por lo que cualquier tipo de célula, ya sea procariota o eucariota, los necesita. De hecho, son los únicos orgánulos presentes en las células sin núcleo. El retículo endoplasmático rugoso por un lado y el liso por otro son los orgánulos encargados de preparar y transportar las proteínas y lípidos celulares hasta el aparato de Golgi, cuya función es la de liberarlos al exterior de las eucariotas. Los dos orgánulos relacionados con la energía celular son las mitocondrias y los cloroplastos. Los primeros realizan la respiración en todos los eucariotas y los segundos la fotosíntesis en algas y plantas. Además, las sustancias que entran en la célula son degradadas en los lisosomas o almacenadas en las vacuolas. Por último, los centriolos son los orgánulos eucariotas encargados de la división celular. Todas estas estructuras celulares contribuyen de alguna manera a que la célula desarrolle las actividades que la mantengan con vida. Tal como comentamos al principio del tema, las tres funciones vitales que caracterizan a los seres vivos eran la nutrición, la relación y la reproducción. Por tanto, y puesto que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, también debe realizarlas. En cuanto a la reproducción celular, la multiplicación de las células se conoce por el término mitosis, un proceso celular que consiste en la duplicación del material genético seguida de una partición del citoplasma. Es decir, el ADN celular se duplica para tener dos copias idénticas que se reparten por igual entre las dos células hijas que surgen de la división en dos del citoplasma, gracias a la formación de una membrana celular nueva. En cuanto a la relación celular,
Las células no se encuentran aisladas, sino que están rodeadas por un ambiente donde crecen y se desarrollan, y que les envía señales denominadas estímulos en forma de cambios de las propiedades del entorno, bien en forma de luz, temperatura, presión o sustancias químicas. Ante estas variaciones del medio, las células tienen dos alternativas de respuesta. Bien pueden desarrollar algún tipo de movimiento o bien pueden liberar sustancias mediante secreción. Para terminar, en cuanto a la nutrición celular, debe tenerse en cuenta que los nutrientes o sustancias que requiere la célula para su desarrollo pueden provenir bien del exterior o ser preparados por ella misma. De este modo, distinguimos entre las células heterótrofas y autótrofas respectivamente. Estas sustancias pueden ser tanto biomoléculas sencillas como complejas, pero la célula dispone de una serie de reacciones químicas denominadas metabolismo que le sirve para transformarlas entre sí. Llamamos anabolismo a los procesos metabólicos que, con un gasto de energía, producen sustancias complejas a partir de otras más sencillas, mientras que se habla de catabolismo al proceso degradativo contrario. Tres ejemplos de rutas metabólicas son la fotosíntesis, la respiración y la fermentación. Como ruta anabólica tenemos la fotosíntesis, proceso metabólico desarrollado por los cloroplastos en el que se obtiene azúcar y oxígeno con gasto de energía luminosa. Y como rutas catabólicas tenemos la respiración por parte de las mitocondrias y la fermentación citosólica. Estos dos últimos procesos metabólicos los emplea la célula para obtener energía quemando los nutrientes, pero la diferencia es que en el primero se necesita la presencia de oxígeno, mientras que en el segundo se produce en ausencia del mismo. Como resumen de toda esta exposición, debemos tener presente que todos los seres vivos presentan una serie de características en común. Necesitan alimento, se deben relacionar y reproducir, están formados por los mismos bioelementos y biomoléculas, la célula es la unidad estructural y funcional básica, existen diferentes estructuras celulares especializadas en funciones concretas y la nutrición celular es la función más compleja y variada de las tres.